Bienvenidos todos a la Fiesta de Tabernáculos 2023. Qué maravilloso es reunirse aquí en esta noche de apertura de la Fiesta de los Tabernáculos. No sé usted, pero yo encuentro esta noche muy especial todos los años. Como que hay electricidad en el aire, al ver a viejos amigos, conocer gente nueva y anticipar lo que está por venir. El señor Herbert Armstrong comenzaba el día santo, especialmente en la Fiesta de Tabernáculos, pero también en otras, haciendo una pregunta de 4 palabras. ¿Por qué estamos aquí? Y puedo recordarlo lanzando esa pregunta a la audiencia una y otra vez al comenzar un servicio de Día Santo. Esa pregunta es tan relevante hoy como siempre lo fue. Algún día pronto, que tan pronto no lo sabemos, pero algún día pronto, volveremos a ver al señor Armstrong. Veremos a todos los apóstoles, a todos los antiguos profetas, a personas como Noé, Abraham, Isaac y Jacob, y estaremos todos juntos guardando la fiesta de tabernáculos. Estaremos juntos por muchas otras razones también. Pero más aún veremos al que dio su vida por nosotros para que podamos ser parte de su familia y su reino. Jesús el Cristo. Él estará allí. Hay una escritura muy alentadora en 1 de Juan 3, versículos 1 al 3. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué verdad absolutamente maravillosa, que podamos llegar a ser hijos de Dios, y somos hijos de Dios ahora mismo, porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Su Espíritu se ha unido a nuestro espíritu, haciéndonos una nueva criatura. Es como una madre que lleva un niño dentro suyo, y la madre y el padre miran a ese niño como su hijo, como su bebé. Y a veces le hablan, o le cantan, aunque esté en el vientre. Supuestamente es capaz de oírlos, pero lo ven como su hijo. A veces saben cuál será su género de antemano, y Dios espera que nazcamos en su propia familia, pero ahora mismo ya somos engendrados. Estamos en el vientre, por así decirlo, en este momento. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, sí, en el vientre, por así decirlo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! Piense en eso. Sea lo que sea Cristo ahora mismo, como un poderoso ser espiritual, usted y yo también seremos así. Vamos a ser como Él. Como dice aquí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Podremos verlo sin morir, mirando a un poderoso ser glorificado. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza debería llevarnos a las rodillas, a estar cerca de Dios, a estudiar su palabra, a hacer todo lo posible para ser más como Él, porque reconocemos el increíble llamado que se nos ha dado. ¡Qué oportunidad! ¡Qué espectacular va a ser! Solo podemos imaginar cómo será ese primer servicio nocturno de apertura cuando Cristo regrese. Habrá delegados de todas las naciones del mundo y se reunirán para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que, ¿cómo va a ser? ¿No sería fabuloso si Cristo, quien inspira a sus siervos, y quizás fue el que hizo que el señor Armstrong hiciera esa pregunta? En realidad tengo pocas dudas al respecto. Él nos inspira a hacer la pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿No sería interesante si esa es la pregunta que se hace en la noche de apertura para todas las personas de todo el mundo? ¿Y qué pregunta más relevante podría haber? Usted ha venido aquí, le ordenamos que viniera. ¿Por qué está aquí ahora? ¿De qué se trata todo esto? Y sin duda, esta será una pregunta que se hará, ya sea directamente o de manera indirecta. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué no en otro lugar? Podríamos estar en cualquier lugar del mundo, pero estamos aquí, donde sea que ese aquí sea para usted, guardando la fiesta de tabernáculos.
Estas son preguntas que deben responderse, y lo haré en el resto de este mensaje al comenzar la fiesta de Tabernáculos 2023. Estamos instruidos por mandato y por ejemplo estar aquí, por orden, tal como leemos en Deuteronomio 14. Vayamos allí, y estoy seguro que ha leído esta escritura antes de la fiesta, y durante la fiesta probablemente se leerá una o dos veces más. Pero aquí en el versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, suponemos que eso es lo que usted ha hecho, que ha ahorrado un diezmo festivo. Ahora, si vamos a obedecer a Dios, eso es parte de sus mandamientos, no solo estar aquí, sino financiar la fiesta a su modo, contrariamente a la manera que nosotros podríamos elegir, de poner todo en tarjetas de crédito y luego tener que pagarlo con el dinero del alimento del próximo mes. Está bien usar tarjetas de crédito, pero debería estar en el banco, por así decirlo, ahorrado para esta ocasión. Y espero que todos ustedes sin duda lo tomen como un mandato serio y lo hagan. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Cómo elige Dios un lugar? Él usa su ministerio. Antes era un sacerdote, ahora es el ministerio del Nuevo Testamento. Es donde Dios ha escogido poner su nombre. Y no cabemos todos en Jerusalén al mismo tiempo. El mundo no podrá, pero los delegados irán allí. El resto del mundo aprenderá a celebrar la fiesta de los tabernáculos en algún lugar en ese momento durante el milenio. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas. Fíjese que Dios le dice que ahorre esto, pero luego dice que usted lo disfrute. Es para que lo disfruten, pero es el diezmo de Dios, porque Él es quien nos manda a hacerlo. Es santo para Él y se usa para su propósito. Y su propósito es que usted pueda disfrutar de esta fiesta y ayudar a otros a disfrutarla también. Pero aquí está la clave del versículo, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios siempre. Por eso estamos aquí, aprender a temer, a respetar y comprender la senda de vida de Dios. Todos somos un poco ricos durante este tiempo si hemos ahorrado fielmente nuestros diezmos. Porque no importa cuál sea su ingreso, tiene más para gastar durante este corto periodo de tiempo que en cualquier otro momento del año. Así que cada uno de nosotros es un poco rico, y Dios puede decir, ¿cómo va a manejar esta persona esa riqueza que se le ha dado en este momento? Y Él se entera si vamos a ser egoístas, teniendo la actitud de, bueno, este es mi tiempo, voy a ir aquí, voy a hacer esto, y nadie se va a interponer en mi camino. De hecho, apártense de mi camino porque tan pronto como termine el servicio, saldré a hacer lo que quiero. Dios descubre mucho sobre nosotros en diferentes circunstancias, y aprende sobre lo que vamos a hacer cuando tengamos un poco más. Y tengo que confesar que cuando entré por primera vez a la iglesia, no comprendía completamente la senda de vida de Dios. Y sí, iba a comer bistec en el desayuno, el almuerzo y la cena. Nunca había tenido eso antes, así que realmente lo iba a disfrutar. Él dijo que podíamos tener todas estas cosas, y eso es lo que yo iba a hacer. Y me di cuenta a la mitad de la fiesta, esto no está funcionando muy bien. El cuerpo no está destinado a comer tanta carne, al menos para la mayoría de nosotros. La expedición de Lewis y Clark comía entre 8 y 10 libras de carne al día, eso era todo lo que tenían. Pero usted y yo no estamos trabajando tan duro como ellos, y por eso tenemos que hacer elecciones, tenemos que tomar decisiones. Y tuve que darme cuenta de que las cosas que quería hacer tal vez no eran las más importantes. A menudo descubrí que cuando salía a servir a otra persona, tal vez no con la mejor actitud, pero sabía que tal vez se supone que debo hacer esto, así que lo hacía. Esos eran los momentos agradables que no esperaba, y a veces era lo más destacado de la fiesta, a diferencia de lo que pensé que sería lo más destacado de mi fiesta. Esa es una experiencia de aprendizaje, y eso es lo que venimos a hacer aquí, aprender, temer al Señor nuestro Dios siempre, tener ese interés por los demás, sí, disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, pero también compartir con otros esos frutos.
Y luego él nos dice que lo convirtamos en dinero, si es muy lejos y si tenemos estos bienes físicos, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Por eso sus hijos están aquí con nosotros, porque ellos también han de alegrarse. Creo que la mayoría de nuestros jóvenes esperan con ansias la fiesta de tabernáculos, porque pueden hacer cosas que de otro modo no podrían hacer. Y son físicos y están mirando cosas físicas, pero también deben aprender a compartir con los demás. Y tal vez invitar a un amigo a cenar con ellos o invitar a un amigo a un picnic o alguna otra actividad para poder disfrutarla también. Debemos enseñar a nuestros hijos a tener ese interés por los demás, porque es la senda hacia la verdadera felicidad. No es solo lo que yo quiera. Esa no es la senda de la felicidad. Es compartir y traer a otros a la figura completa aquí. Así que espero que lo hagan. Y hay que compartir con los demás, como dice allí. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, sino comparta con los que tienen menos, las viudas, los huérfanos, y quizás la gente nueva que no ha podido ahorrar tanto segundo diezmo, y aquellas personas que podrían estar un poco más solas, según sea el caso. Así que eso es un mandato. Pero notemos que también lo guardamos por el ejemplo que se nos ha dado. Por ejemplo, en Juan 7, leemos que Jesús guardó la fiesta de tabernáculos aún bajo amenaza de muerte. Puede leer eso en Juan 7, versículo 1, que dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esa es una buena razón para quedarse fuera de la ciudad. Y luego Juan, escribiendo a fines del primer siglo, deja muy en claro, tanto para los judíos y gentiles, dónde se encuentra la fiesta de tabernáculos. Porque recuerde, no todos tenían una Biblia, como la tenemos hoy. No todos tenían un rollo de toda la escritura en ese momento. Así que cuando se les leían las cosas, había que aclarárselas. Entonces Juan escribe: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y luego encontramos que sus hermanos básicamente dijeron: sube a la fiesta, sabemos que quieres ser visto por los demás, sabemos que quieres ser alguien, entonces sube a la fiesta tú y tus discípulos y podrás ser conocido allá arriba. Y dice en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero recuerde, después de la resurrección, Santiago, su medio hermano, y Judas, su medio hermano, escribieron estas epístolas y vemos que eran creyentes. Entendieron que había resucitado. Ellos no fueron engañados por eso. Sabían que este era su hermano que había resucitado. Leemos aquí que en ese momento, sin embargo, no creían que él era quien era. Y así dice en el versículo: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Así que les ordenó: subid a esa fiesta, y luego subió. Subió en secreto al principio, pero a medida que leemos este capítulo descubrimos que se dio a conocer en medio de la fiesta, cuando había mucha gente alrededor y sería difícil para las autoridades tomarlo a él bajo custodia. Y luego vemos que en el versículo 37, que él guardó el último gran día, ese octavo día. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, tenemos este versículo y los que siguen, pero aquí tenemos una pista de lo que se trata este último gran día, cuando Dios va a abrir su espíritu, su mente, su senda de vida a toda la humanidad. Pero eso es para otro día, para explicar todo eso. Así que vemos aquí que Jesús nos muestra con su ejemplo que debemos guardar la fiesta. De hecho, si vamos a 1 de Juan capítulo 2,
y leemos el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Guardó él su propio cumpleaños? ¿Guardó el día en que resucitaría? Ishtar, porque eso ya se estaba guardando mucho antes de que Cristo viniera. La adoración a Ishtar o Easter. Esto era algo que era parte del mundo en ese momento, pero él no guardó estas cosas. Él guardó las fiestas de las que leemos en las Escrituras. Así que si vamos a andar como él anduvo, vamos a guardar esos mismos días con su ejemplo, que es un mandato para nosotros. La Iglesia del Nuevo Testamento observó esos días. Vemos en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, donde dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No solo debemos sacar la levadura física, sino que debemos sacar la levadura espiritual, y luego debemos tomar los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, y hacerlo parte nuestra. Así que él les está diciendo a los corintios gentiles en 1 Corintios 5, 7 y 8, les está diciendo que guarden la fiesta como un mandato que él les dio. También vemos el ejemplo en Hechos 2, cuando fue el comienzo o el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, él les dio los 10 mandamientos, pero no tuvieron el corazón para obedecer, y entonces les dio el Espíritu Santo para recibir las leyes de Dios en sus corazones y mentes, no solo las suyas, también las nuestras, para recibir la ley de Dios en nuestras mentes y corazones y guardar la ley de Dios. Y así vemos que guardaron Pentecostés. Podemos ver en Hechos 27:9 sobre el día de expiación. Habla de ello como el ayuno. Y como ya pasó el ayuno, ahora era peligroso navegar en el Mediterráneo, porque era muy inestable en ese tiempo después del ayuno. Y si no supiera cuándo era el ayuno, y todos los eruditos reconocen que se trata del día de expiación, si no supiera cuándo era, este sería un enunciado sin sentido, como si yo dijera: bueno, esto sucedió después del Año Nuevo Chino. Bueno, ¿cuántos de nosotros sabemos cuándo es el Año Nuevo Chino? Algunos tal vez, pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros en esta sala no sabemos cuándo es el Año Nuevo Chino. Así que, ¿por qué usaría eso como marcador de tiempo? Aunque a lo largo del libro de los Hechos, en gran parte escrito sobre los gentiles, vemos que Lucas luego usa Pentecostés y el día de la expiación y otras festividades como marcadores de tiempo. Y vemos que la iglesia del Nuevo Testamento observó esos días. Y entonces tenemos tanto el mandato como el ejemplo, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. A pesar de estos ejemplos, la cristiandad de este mundo rechaza las fiestas de Dios por ser del antiguo pacto y abolidas. Podríamos hacer la pregunta: ¿por qué es esto? ¿Por qué las rechazan? Bueno, Romanos 8:7 nos dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero continúa diciendo que no somos carnales, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El mundo está lleno de carnalidad, y una vez fuimos parte de eso. No todos fuimos perfectos desde el vientre. Todos cometimos errores e hicimos ciertas cosas. Los que no crecimos en la verdad, guardamos todas estas fiestas paganas y ni siquiera sabíamos los días que Dios pide guardar. Eso era extraño. Yo nunca había oído hablar de la fiesta de tabernáculos. Creo que oí de Pentecostés y quizás de la Pascua, pero días de panes sin levadura, todo eso estaba lejos de mí, no era parte de mi vocabulario, no era parte de mi conocimiento o comprensión. Éramos parte de eso, pero Dios nos llamó a una forma de vida distinta. Entonces, ¿por qué el mundo no entiende esto? Bueno, esta mente carnal es hostilidad a las leyes de Dios,
muchas veces muy pasivamente. Bueno, yo no lo veo así. No está en la cara de Dios: odio tus días, no los voy a guardar, y maldiciendo a Dios o algo así. Es solo que nos rebelamos pasivamente contra Dios. Y así vemos que el mundo se cae y no reconocen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él le dijo al antiguo Israel que guardara estos días. Y entonces Cristo viene y el mundo dice: bueno, Él eliminó todas estas cosas, ya no tenemos que hacerlo. Y luego llegamos a Zacarías 14, al que llegaremos en un momento, y Él dice: si no subes a guardar esta fiesta, voy a cortar tu suministro de lluvia. Entonces eso es decir que Cristo es variable. Él dice: tienes que hacer esto. No, no tienes que hacerlo. Podrías estar tratando de salvarte a ti mismo por tus obras si lo haces. Pero luego viene su segunda venida y Él dice que tenemos que guardarlo de nuevo. Eso no es ser el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo simplemente no entiende eso. En 2 Corintios 4, versículo 3, dice, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos que hay un Dios de esta era, y esa es una verdad que usted y yo entendemos, damos por sentado. Eso no es algo que el mundo entienda. ¿Recuerda hace algunos años cuando hubo una hambruna en el este de África? Todas estas celebridades se juntaron y cantaron We Are the World. Tenían una melodía muy pegadiza. No intentaré cantarla, pero ¿recuerda cómo era? Nosotros somos el mundo. Sí, ellos son el mundo. No quiere decir que todo lo que hace el mundo esté mal, porque nos regimos por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces es una mezcla de bien y mal. Pero el Dios de esta era no es Dios Padre ni Jesucristo. Ahora, si ellos tienen autoridad sobre todo, y de vez en cuando intervienen en los asuntos de este mundo, pero tenemos que reconocer que Dios le permitió a Satanás quedar en esta tierra. Él tenía un trono en esta tierra, él permaneció aquí, y él es el que guía el curso de este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice allí en Efesios 2, versículo 2. Y esto es con lo que estamos lidiando en este mundo. Pero los debates y la ceguera pronto llegarán a su fin. ¿Qué tan pronto? No podemos decirlo, pero no estamos hablando de 100 años. Creo que todas las señales indicarían que este mundo no durará otros 100 años. De hecho, ni siquiera se acercará a eso. Pero más allá, no voy a intentar definir las cosas porque podemos cometer muchos errores cuando empezamos a definir. Pasemos a Zacarías 14. Y sin duda lo leerán en otros momentos durante esta fiesta. Pero en Zacarías 14 comienza con el establecimiento del tiempo. He aquí, el día del Señor viene. Y muestra que Jesucristo va a regresar a esta tierra en ese tiempo. Él va a salir y pelear contra las naciones que suban contra Jerusalén, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande, y la mitad irá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego habla de un río de agua que fluye al este y al oeste. Ahora, no hay duda de que representa el Espíritu de Dios que fluye de Jerusalén, pero deja muy en claro que es en verano, en invierno, y es muy específico al respecto. Y podemos comparar eso con los últimos capítulos de Ezequiel, hablando del mismo periodo de tiempo después del regreso de Cristo. Así que reconocemos que hay un río real allí, y que esto no ha acontecido. Cristo se paró en el Monte de los Olivos cuando vino por primera vez, pero no partió la montaña en dos. En ese momento no teníamos un río yendo hacia el este y otro hacia el oeste. Esto es algo que todavía está en el futuro.
Y luego habla de esta terrible batalla que va a tener lugar allí, porque él va a descender, y en el versículo 9 dice, el Eterno será rey sobre toda la tierra. Entonces él será rey y ellos vendrán y pelearán contra él, viéndolo como un extraterrestre del espacio exterior, y el mundo se unirá y luchará contra ellos. Y describe la batalla de ese momento, y lo que sucederá, y cómo la carne de ellos literalmente se derretirá mientras están parados allí. Y luego el versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, y sí, habrá sobrevivientes, y volverán a casa y le dirán a su gente lo que sucedió allí. Y dice que subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y menciona específicamente una nación que ha sido hostil hacia los judíos. Dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que van a subir, y van a estar allí, delegados, obviamente. No todos en el mundo podrán sentarse allí en Jerusalén, pero van a enviar a sus delegados de sus naciones, y van a venir allí, y van a estar allí sentados, o de pie, como sea, en esta noche de apertura de la fiesta de los tabernáculos, en algún momento en el futuro cercano. Y sin dudas se les hará la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dios inspiró al señor Armstrong con esa pregunta. Y no tengo dudas de que de una forma u otra, ya sea en esas palabras, tal vez en un idioma diferente, como sea, esa pregunta se hará y se responderá esa primera noche. Pero el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, será removido. Pero mientras observamos esta fiesta de los tabernáculos, me pregunto, ¿cuántos nos damos cuenta de cuán influyente es ese ser espiritual? Y lamento decir que creo que algunos realmente no comprenden eso. Quizá podamos decir que ninguno comprendemos totalmente cuán influyente puede llegar a ser. Pero ¿por qué digo esto? Sabe, el señor Armstrong decía que la mitad de ustedes no lo entienden, y a veces decía, creo que solo un décimo lo entiende. No sé cuál es el porcentaje que lo entiende y cuál no, y no quiero tratar de concentrarme en ningún individuo o lo que sea, pero tengo que preguntarme, cuando veo la forma en que algunos se visten, cuando hay un evento en la playa, en la fiesta de los tabernáculos, cuando las mujeres vienen muy ligeras de ropa. Ya sabe, todo es cultural, lo entiendo. Pero cuando mira las vacaciones de primavera, por ejemplo, en la televisión, algunos de los informes de noticias, es sorprendente lo poco que usan algunas de estas mujeres. Y cuando mira cómo se comportan con la cerveza y el alcohol y todo lo que conlleva, y a veces pienso que la gente adopta una actitud playera, por así decirlo. A veces vemos personas vestidas sin modestia en los servicios. Y luego, por otro lado, vemos personas que quizás son modestas, pero no se visten para Dios, porque venimos aquí ante nuestro Creador. Y sin embargo ellos entran y usan blue jeans o pantalones cortos. No he visto pantalones cortos en los servicios últimamente. Lo he visto. Pero de hecho la mayoría podemos hacer algo mejor. Pero hay personas de vez en cuando que tienen la actitud, nadie me va a decir cómo vestirme, me voy a vestir como yo quiero. Dios no me va a juzgar, mientras mi corazón esté correcto, Dios no me va a juzgar. Bueno, ¿está correcto el corazón cuando no reconocemos que estamos ante el Creador del universo? El que Dios usó para crear todo, y el que dio su vida por nosotros. Él estaba dispuesto a morir por nosotros,
¿No estamos dispuestos a vestirnos para Él y presentarnos ante Él apropiadamente? A veces oímos a la gente decir, esa es solo su opinión, hablando de su ministro o de la posición de la iglesia. Ah, esa es solo la posición de la iglesia, pero la mía es mejor. He escuchado a personas decir que el mundo está por delante de la iglesia en este o aquel tema. ¿Se da cuenta de que una de las principales razones por las que se está abandonando el cristianismo, la generación más joven, es por la postura que tienen las iglesias sobre el movimiento LGBTQ+? Tienen una actitud distinta y piensan, solo tenemos que aceptar, no podemos criticar, no podemos decir que algo anda mal. Bueno, algunos de ustedes van a decir que algo anda mal. Si dice, están equivocados por esa actitud, los están condenando por eso, porque dicen que esto está mal. Venimos a este mundo y no sabemos nada. Y terminamos en algún lugar siendo quienes somos, con muchas cosas canalizadas en la mente, especialmente de la escuela y de los compañeros. Y de repente pensamos que somos los mayores expertos del mundo en lo que está bien y mal, porque tenemos muchos de acuerdo con nosotros. Ya sabe, la Biblia es el estándar aquí. Esto es porque venimos ante Dios, para aprender y a temer a Dios y a respetar su palabra y forma de vida, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que nos hará felices al final, en lugar de las cosas que realmente no traen felicidad para aquellos que rechazan su palabra. Nos dimos cuenta cuando fuimos bautizados que fuimos comprados por precio. Fíjese en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir con temor? ¿Está diciendo que debemos ir por ahí temerosos de todo y de todos? No. Está hablando del temor a Dios. Y por eso estamos aquí, en la fiesta de los tabernáculos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos redimidos por el tipo de la otra cuadra, o por alguien en las redes sociales. No fuimos redimidos por nuestros maestros en la escuela o la universidad. Somos redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note Primera de Corintios 6, comenzando en el versículo 18. Huid de la fornicación. Hay gente que piensa, bueno, el mundo está por delante de la iglesia en esto. No podemos superar en votos a Dios porque todos viven juntos antes de casarse. No tenemos que casarnos, es solo un papel, y la gente tiene esa actitud inapropiada. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, especialmente cuando la gente se acuesta con más de una persona. Hay un precio que se va a pagar, y puede ser un precio muy alto. Dios no quiere que tengamos que pagar ese precio. Dice que es pecar contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando fuimos bautizados, nos entregamos a Dios para que nos use como Él crea conveniente, a diferencia de cómo yo lo veo o cómo quiero hacerlo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estos son enunciados muy claros. Segunda de Pedro 2. Fíjese en Segunda de Pedro 2. Versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, negarán a Dios que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No, hemos sido comprados por un precio, y ese precio fue realmente muy precioso. A veces la gente tiene la actitud, bueno, estas fueron mis vacaciones. Y entiendo que algunos trabajan para una corporación o para otro, y solo tienen 2 o 3 semanas de vacaciones al año, por lo que tienen que tomar su tiempo de vacaciones para poder venir a la fiesta. Pero hay un problema con la actitud vacacional hacia la fiesta. Realmente debemos poder separarlo. Es un cambio de ritmo, es un tiempo maravilloso. Son las mejores vacaciones que podría tener si quiere ponerlo en esos términos. Porque puede ir a diferentes lugares. Algunos van al extranjero o a algún lugar, ven cosas que nunca antes vieron. Están allí con amigos. Tienen el dinero para una buena comida y bebida y ese tipo de cosas. Y quizá un viaje adicional aquí o allá y otras actividades, lo entiendo. Pero nunca olvidemos la razón por la que estamos aquí. No estaríamos aquí de vacaciones, excepto que Dios nos dice que debemos estar aquí, y realmente debemos separar eso. Sí, es su tiempo de vacaciones, su tiempo fuera del trabajo. Pero estamos aquí para mucho más que eso, para aprender la senda de vida de Dios, para aprender una forma de interés por los demás, para aprender a disfrutar de las cosas buenas de la vida, sin emborracharse, sin ser glotones y sin ser egoístas, en la forma en que encaramos estas cosas. Y creo que todos estamos aprendiendo estas lecciones. A veces a unos les toma más tiempo que a otros aprenderlas. Pero esas son lecciones que todos tenemos que aprender. Y si no hemos crecido en cómo vemos la fiesta desde la primera vez que vinimos hasta ahora, si ha estado mucho tiempo, hay algo mal, porque todos deberíamos estar creciendo. Sé que he tenido que crecer en mi comprensión de la fiesta y por qué estoy aquí. Y espero que usted también lo haga. Estamos aquí para aprender el interés de Dios por los demás. Me gustaría que imaginaran por un momento cómo sería ese primer servicio de apertura después del regreso de Cristo. Imagine la emoción mientras la familia de Dios administra la fiesta. Seremos seres espirituales y veremos la fiesta de una manera muy diferente, porque la disfrutaremos en un nivel totalmente diferente. Y vamos a poder mirar hacia abajo y ver lo que la gente está pensando y apreciar la alegría que tienen. Imagina el coro que va a estar allí esa primera vez. No sé si será un coro de ángeles o un coro de seres humanos, pero sea como sea, estoy seguro que será el coro más grande que se haya armado para esa ocasión. A veces pensamos que la primera fiesta que la gente guarda es la fiesta de los tabernáculos, pero cuando miran la línea de tiempo allí, probablemente no habrá mucho tiempo para que mucha gente venga a celebrar esa fiesta. Y Dios puede comenzar con la Pascua y seguir hasta el final, dando tiempo para la preparación y tiempo para que la gente pueda viajar y venir y enviar delegados. El hecho de que se mencione la fiesta de los tabernáculos allí es porque eso es lo que representa. Allí en Zacarías 14, los 1000 años del reinado de Cristo en esta tierra. Ahora, no sé la respuesta, pero a veces me pregunto, ¿será esa la primera o vamos a pasar por todo el ciclo? Pero de cualquier manera, esa primera noche de fiesta de los tabernáculos va a ser eléctrica, como mínimo. Imagínese el temor de los que asistan a tabernáculos por primera vez, sin saber realmente lo que están haciendo allí. Cristo ha derrotado a todas nuestras naciones y ahora vamos subiendo y Él nos dice que tenemos que estar allí y se preguntan, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Y esa respuesta les será dada. Imagine la emoción cuando empiecen a entender lo que está pasando. E imagine llegar a esa comprensión de por qué están allí. Nehemías 7. Nehemías capítulo 7, el último versículo. En la última mitad del versículo dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y luego capítulo 8, versículo 2, habla del primer día del séptimo mes.
Esa es la fiesta de trompetas. Y eso es lo que leemos allí, cómo Esdras y los escribas y otros se pararon en una plataforma para leer la ley de Dios a la gente. Recuerde, ellos no tenían una Biblia que pudieran tomar como nosotros y decir, esto es lo que se supone que debemos hacer. Ellos no tenían eso. Había muy pocas copias, muy caras, copiadas con mucho cuidado, y la persona promedio no tenía una. En ocasiones especiales se les leía, y esta era una ocasión en que volvían a la verdad que ya habían perdido después de salir del cautiverio. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Y luego leemos en el versículo 9, dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras y varios otros, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se dieron cuenta cuán equivocados estuvieron, se dieron cuenta de que sus padres en ciertos casos salieron del cautiverio, porque esto fue algunos años después de llegar Esdras. Y ahora pasada una generación, y ya habían olvidado de la fiesta de trompetas y la fiesta de tabernáculos y algunas de estas cosas, y ahora volvían una vez más para guardar estos días. Y se dan cuenta de por qué todo iba en dirección equivocada. Cuando la gente asista a esa primera fiesta de tabernáculos después de que Cristo regrese, verán el mundo entero que ha sido devastado, y ahora descubrirán por qué deben guardar la fiesta y su significado. Y seguro será como dice aquí, dice, día santo es al Eterno nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. En otras palabras, piensa en la otra persona. ¿Qué tiempo tan maravilloso será ese? Habrá aprensión al principio, pero a medida que comiencen a entender y a disfrutar las cosas de la fiesta de los tabernáculos, será una ocasión maravillosa. Y nosotros como seres espirituales los miraremos desde nuestra posición. No me refiero a mirar hacia abajo de manera incorrecta, pero vamos a poder mirar hacia abajo en el mundo y mirar en las mentes de estas personas y ver cómo las neuronas se conectan y empiezan a entender qué es lo que se han estado perdiendo todo este tiempo. Y todo el engaño que han tenido del príncipe del poder del aire, y cómo ha sido quitado. Y ahora pueden celebrar esta fiesta de la manera en que Dios se lo había propuesto. Se acercan los días en que todo el mundo comprenderá el privilegio que Dios nos dio, a usted y a mí, de saber en este momento. Ellos también aprenderán a temer siempre al Creador eterno, y se regocijarán juntos con Dios y Jesucristo, y con nosotros, por así decirlo. Así que hasta aquel momento, regocijémonos en la maravillosa fiesta de los tabernáculos de Dios 2023. Vaya a casa, descanse bien, regrese mañana para recibir más mensajes y aprendamos a temer al Eterno, nuestro Dios, siempre, al observar la fiesta de tabernáculos 2023.